Les doy la bienvenida a nuestro foro número 32 a nombre de la Asociación Civil Yo Soy San Miguel de Allende. El foro de hoy es La basura en San Miguel de Allende. Vamos por la ruta correcta y tenemos grandes invitados expertos en el tema. Daniela del Villar, Gustavo Lozano, Estefanía Arriaga y Francisco Ayala. El grave problema medioambiental que enfrentamos a nivel mundial se debe a los hábitos de la sociedad en relación con el consumo desenfrenado y a la generación de residuos a partir de este consumo imprudente. No contemplamos la posibilidad del fin de nuestros recursos naturales. Y la gran pregunta ¿es posible dejar de producir y consumir basura? Tenemos preparados algunos datos respecto a la basura en San Miguel de Allende que queremos compartir con usted y posteriormente unas entrevistas en calle, así que le pido a producción que por favor adelante con esta pequeña presentación. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes. Oye, cuéntame, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Yadira, soy fotógrafa. Soy empleada doméstica. Muy bien. Limpio casas. ¿Y mamá? Y mamá. Soy chofer. Soy química. Yadira. Sí. Cuéntame si sabes dónde está ubicado el basurero municipal. No, ni idea. No, ¿Qué comunidad? sé que está en una comunidad rumbo a Dolores, pero exactamente no sé dónde. La verdad no. No sé. Cuando tú sales de compras, ¿sueles llevar tu bolsa o pides una de plástico? No, llevo mi bolsa generalmente. Muy bien. Sí, normalmente traigo mi bolsa, para el huevo, para el mandado, o sea, traigo mis bolsas. De veces sí. Si llevas tu bolsa. Sí, siempre. De hecho, desde muchos años antes de que esto se utilizara como una moda, digámoslo así, entre comillas. Hablando de hábitos de consumo, ¿sabes lo que significa la regla de las 3 R's? Reciclar, reutilizar y... Reusar. Sí. Bien. No sé cuál es la regla, les conozco. De las 3 R's. No. ¿Ok? Recicla. ¿No has escuchado de esa regla? Sí, recicla, reutiliza, reusa. Sí. Oye, si consumes agua o café en algún establecimiento, ¿sueles llevar tu termo o a veces? No, la verdad no, casi no. Sí, debería, pero no. Sí. Traigo mi botella reciclada, de lo que ya compré no sé cuántos días antes. O si tomamos café, que es raro, que compre yo en la calle un café, siempre traigo mi termo, o sea, de mi casa. Nunca consumo plástico en la calle. Es rara la vez. No. No soy consumidora de café en la calle, sin embargo, para muchas otras compras que realizo, sí llevo mi topper o mi bolsa o cosas así, ¿no? Para que me empaquen mis cosas. ¿Y separas la basura en orgánica e inorgánica? No, porque, o sea, en mi colonia, en mi municipio, es como que tú tiras la basura y de todos modos llega el de la basura y lo revuelve todo. Entonces no. Pero si fuera como más restricción del gobierno desde alguna política pública, yo creo que sería más fácil y sí lo haría con gusto. Ahora ya no, porque antes sí la separaba, vidrio, cartón, el desecho de la comida. Pero nosotros tenemos un grave problema, todas las que trabajamos, salimos a trabajar muy temprano. A veces los que tocan la basura, lo tocan cuando ya se van, o sea, van y recogen la de la esquina. Uno sale con su basura y ya van 3 cuadras adelante, entonces, ¿qué hacemos? A veces hay que irla a tirar desde la noche a una esquina, pero ya hay alguien ahí separándola, ya está buscando el cartón, ya está buscando el plástico, o sea, ellos ya están trabajando desde en la tarde-noche que uno va y pone ahí la basura, porque si uno va y la saca en la mañana, o ya no la alcanzas, o ya la avientan tal cual, todo el montón, o sea, la revuelven, ellos no separan, entonces, ¿para qué hago mi trabajo si no me va a servir de nada? No. No las separo porque la recolección de basura no la separa. Vengo de una ciudad, de la Ciudad de México, donde desde hace muchísimos años se separa la basura. Y la recolección está dedicada diferentes días de la semana para una cosa y la otra. Cuando yo llegué a vivir a San Miguel de Allende me preguntaba y me sigo preguntando por qué, siendo la ciudad que es, que incluso presume de ser la mejor ciudad del mundo,
no hay un servicio diferenciado en la recolección de basura. No lo entiendo. Pido a quien haya que pedirle que tomen conciencia de esa importantísima situación y que por favor empecemos a separar la basura. La gente que vivimos aquí tenemos la cultura suficiente para hacerlo, pero los medios no están puestos. Efectivamente, es increíble. ¿Cómo calificarías el servicio de recolección de basura en San Miguel de Allende? Qué bueno que me haces esta pregunta porque para mí es muy notorio que el servicio es extraordinario. Los chicos pasan absolutamente todos los días del año, no importa si es decir, cuando toca la recolección, no importa si cae en día festivo, si es día 1 del año, si es 25 de diciembre, vienen a recolectar, no piden dinero extra. En algunas otras ciudades me ha tocado que a pesar de que los chicos reciben su sueldo, van generando una especie de pedir incluso dinero por adelantado en el mes y si no, no te recogen la basura, ¿no? Hay una pequeña mafiecilla en torno al manejo de la basura en otras ciudades, cosa que no he encontrado aquí en San Miguel y debo hacerlo notar. Los chicos que recolectan la basura siempre vienen bien y de buenas a pesar de tener el mejor de los empleos. Y además debo corregirme respecto a mis palabras en el sentido de que yo misma y todo el mundo les llamamos los chicos de la basura cuando en realidad son los chicos de la limpieza. Los que generamos la basura somos nosotros. Eso es lo que tengo por decir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto fue lo que la gente nos dijeron esta semana en San Miguel y hay algunos datos que quiero compartirles. Hay una pequeña presentación y que seguramente nuestros expertos me van a ayudar a aumentar o profundizar en estos datos. Producción, ¿me ayudas con el pequeño video que tenemos? Es un PowerPoint, entiendo, de la basura, datos y fotos satelitales. Ahí vamos. Exactamente, del relleno sanitario. Esta es una foto de junio del 2006, vista satelital del relleno sanitario antes de la llegada de los desarrollos inmobiliarios. La que sigue, por favor, ahí la vemos. Y composición de la basura. Residuos orgánicos 49%, plástico 12%, papel y cartón 12%, residuos de jardín 9%, metal y vidrio 5% y otros 13%. Está por ahí la fuente, mercados y empresas para servicios públicos. La siguiente, toneladas de basura generadas al día en San Miguel de Allende, aproximadamente 140. Hay quien nos ha comentado que pueden llegar a ser 160, aunque hay declaraciones del municipio, recordamos que por ahí reconocieron unos 120 toneladas. Esto significa 0.8 kilogramos por habitante diariamente. La siguiente, por favor. Otra foto del relleno sanitario del 2016 y comparativo con el 2021, se ve más grande el espacio y sí, hay mayor profundidad, es lo que yo percibo, pero seguramente Daniela algo nos puede platicar al respecto. Y la siguiente es problemática del relleno sanitario en San Miguel de Allende. No se compacta la basura diariamente, tratamiento inadecuado de lexiviados, no existen respiraderos para el gas metano y riesgos permanentes de incendio por todos los puntos anteriores. Todos recordamos aquel incendio en el relleno sanitario de meses. Y esta es la última, entiendo. ¿Hay otra más? No. Exactamente. Le doy la bienvenida a Daniela del Villar. El trabajo de Daniela es admirable en San Miguel. Ella es activista, emprendedora ambiental, fundadora y directora de la ONG Composta SMA. Y Daniela nos va a platicar de hábitos de consumo e impacto medioambiental y reciclaje. Gracias, Daniela. Adelante. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Nuria y el equipo de Soy San Miguel. Me siento muy honrada de estar aquí acompañándolos. Y en 15 minutos voy a muchas ganas para hacerlo lo más rápida y concisa posible. Vamos a tener un espacio, me imagino, para preguntas y respuestas. Perfecto. Sí, porque este es un tema muy controversial y como te decía al principio, es muy bonito porque hay muchas cosas que podemos hacer y es importante tener este tipo de plataformas para poder compartir. Como bien dices, en San Miguel llegan al relleno sanitario 140 toneladas diarias aproximadamente. Esto en un año quiere decir que la parroquia la llenas una vez y media.
No se alcanza a ver tan espectacular porque justamente la mitad de los residuos son orgánicos. Y entonces, ¿qué sucede con lo orgánico? El orgánico, al descomponerse, reduce su tamaño en un 80%. Entonces, obviamente, eso siempre se está compactando y mientras se compacta, pues genera muchísimos problemas. Todo lo que nos da asco de la basura tiene que ver casi directamente con el mal manejo de los residuos orgánicos. Los lixiviados, que es ese juguito que cuando tu mamá te dice, saca la basura y vas con la bolsa así te cae el juguito en el pie, eso. Pero imagínatelo a gran escala, pues son litros y litros. Y dicen que si te tomas una cucharadita de eso, pelas. Que es sumamente tóxico. Entonces, si la geomembrana del relleno sanitario no está bien colocada, eso empieza a percolar hacia los mantos freáticos y contamina el agua que eventualmente llega a nuestras comunidades y a todo San Miguel. Podría ser, no conozco yo los datos en ese sentido, sé que hay comunidades donde sucede, entonces por eso la geomembrana que está debajo del residuo es tan importante. Además de eso, el residuo orgánico genera gas metano cuando se descompone. Esto en temas de calentamiento global, cambio climático, dicen que el CO2, ¿no? Que es lo que siempre hemos escuchado, el carbono, el carbono. Bueno, el gas metano, aunque se produce menos que el carbono, es 185 veces más dañino para la atmósfera que el carbono. Entonces, estamos hablando de que los rellenos sanitarios a nivel mundial son el segundo generador más importante de gas metano. ¿Y qué más nos da asco de la basura? El olor, obviamente, que a la gente que le toca estar en una comunidad donde está este relleno sanitario, cualquiera, esté bien manejado, perfecto. Si está mal manejado, entonces empieza a generar molestias para la gente que lleva además ahí viviendo por generaciones, ¿no? También fauna nociva, desde insectos, cucarachas, moscas, hasta perros. Hubo un problema en varios lugares de perros que se empezaron a reproducir y de pronto ya eran 200, 300 perros, jaurías que además atacaban a la gente. Entonces, problemas, casi todos los problemas de la basura vienen del mal manejo de lo orgánico en ese sentido. Y también, por ejemplo, si la basura se separase y tuvieras lo orgánico por un lado y lo inorgánico por el otro, lo que sucede es que cuando llegan los reciclables al relleno sanitario para su disposición, su reintegración a los ciclos de producción, su reciclaje, tú también, o sea, nosotros como comunidad le estaríamos dando una vida mucho más digna a las personas que ahí trabajan, que como bien dice esta muchacha, son las personas de la limpieza, porque los de la basura somos nosotros. Entonces, imagínate lo que es trabajar en ese tipo de entorno cuando tienes todos estos problemas, no solo de olor, pero de focos de infección, de fauna nociva, etcétera. Y la gente que está buscando poder reciclar todos estos materiales que se puede, se encuentran con unas condiciones de vida bastante deplorables y además que cuando los reciclables ya vienen llenos de contaminados con el residuo orgánico, son mucho más difíciles de reciclar porque hay que descontaminarlos o pierden la calidad de los materiales y entonces hay que, se gana menos dinero, etcétera. Son varias cositas las que se consideran ahí. Y veo también en las entrevistas que mucha gente dice, es que yo no separo en mi casa porque los de la basura la juntan toda. Bueno, ahí tengo un punto que me parece que es muy importante y es decirles, ustedes háganlo, chavos. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a que, cuando yo digo, ay, voy a ir a la playa, no me espero a que todos los semáforos se pongan en verde para agarrar camino. O sea, yo tengo que hacer lo que a mí me toca, empaco mis maletas y conforme voy avanzando en el camino, los semáforos se irán poniendo en verde. Y hay comunidades que aunque bien saben que el camión sí la revuelve y no, porque ahorita les explico por qué, de todos modos ellos lo separan y sí genera un gran beneficio porque inclusive imagínate, están las personas trabajando allá haciendo la separación de los residuos, tratando de hacer el reciclaje y les llega en una bolsa separada el residuo orgánico y ya no están flotando entre toda esa contaminación, sino que ya está contenido. Entonces, a nosotros nos toca hacer lo que sabemos que nos toca,
Y en algún momento las autoridades nos alcanzarán porque no les va a quedar de otra, pero si todos esperamos a que el otro dé el primer paso, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Y ahí sí yo voto siempre por el consumo responsable del individuo, porque ahora hay mucho, sobre todo en redes sociales, tratar de pasarle la responsabilidad a las grandes empresas que son las que contaminan, ¿no? El otro día leí un encabezado, Coca-Cola contamina con no sé cuántos millones de kilos de plástico. A ver, Coca-Cola o las personas que toman Coca-Cola. Entonces, nosotros como consumidores tenemos el poder de cambiar todo este tema. Y sí, obviamente Coca-Cola es la que lo produce. Yo lo llamo como la triada, la triada que podría ser este equipo espectacular, que es el individuo como consumidor y como la persona que decide qué onda con sus residuos. Después, políticas públicas es muy importante y las empresas. Políticas públicas generalmente están ocupados haciendo otras cosas. Desafortunadamente, hay ciertos municipios que están haciendo un trabajo ejemplar y hay otros que pues están enfocados en otros temas. Entonces, si bien sabemos cuáles son los problemas, nosotros como individuos tenemos toda la capacidad de cambiar la historia, ¿no? Y por otro lado, las compañías comerciales, no digo todas, pero en su mayoría, pues están enfocadas a hacer dinero. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan ustedes antes los envases retornables? Pues era padrísimo porque no generabas basura. Tú llevabas tu botella de vidrio, ibas, te comprabas tu refresquito, pero ¿qué sucede? ¿Cómo puedes tú, a ver, si yo fuera Coca-Cola y digo, mi cliente solo me va a comprar cuando haya ido a su casa a recoger el envase que necesita y no cuando el cliente quiera, ¿no? Yo, como Coca-Cola, quiero que el cliente a la hora que la persona diga, quiero un refresco en este momento, puede estar ahí disponible para su consumo. Y lo entiendo desde el punto de vista de las ventas, porque obviamente les incrementaron un 70% en ventas, es simplemente el tenerlos desechables, pero nosotros también no somos niños chiquitos y no porque queramos una bebida azucarada, podemos, ¿cómo se diría? Se me fue la palabra, pero el chiste es que hay que medir tanto los beneficios que estamos recibiendo y pesarlos en una balanza con el impacto que estamos teniendo nosotros, ¿no? También cuando estuve trabajando en el relleno sanitario, eh, veía pasar las bandas y fue muy interesante porque ahorita creo que ellos ya no están, pero era una compañía que trataron de echar a andar la recicladora que tienen ahí. En el relleno sanitario local de San Miguel de Allende hay una máquina recicladora, es una máquina italiana enorme que costó millones de dólares, yo creo, es gigante, es como un edificio de 2 pisos de puro metal y tiene bandas que corren y tienen imanes y tienen lugares de flotación, etcétera. Y justo lo que sí ayudaba mucho es que preguntaban, ¿de dónde viene ese camión de basura? No, pues viene de tal colonia. Y ellos ya sabían que tal colonia sí reciclaba o más bien separaba sus residuos. Y entonces de ahí directamente pasaban a la banda los residuos de esa en particular, porque justamente estaban contenido el orgánico, no están haciendo composta en el relleno sanitario, desafortunadamente, que eso resolvería de raíz por lo menos el 50% del problema, si no es que más, porque quitaría no solamente la mitad del peso, sino todas las cosas de las que ya hablamos, ¿no? Pero una vez que quitaban lo orgánico, en la banda, como bien veíamos en las gráficas, terminaba sobre todo el plástico. Y observando la basura durante un mes y medio, creo que estuve ahí, me di cuenta que casi todo el volumen de la basura eran bebidas azucaradas y papas. Y son dos cosas que en realidad no necesitamos, que son súper nocivas para nuestra salud y para el medio ambiente, porque sí había una lata de frijoles por ahí, alguna cosa así, pero no era mucho. En cambio, a gran escala, sí eran cosas que decías, eso no le hace bien a nadie, ni a nosotros, ni... Claro, nos genera una sensación de placer. La comida chatarra siempre es como ese placer culposo cuando uno anda necesitando dopamina. Un apapacho, ay, te traje una paleta, te traje estos panecitos, ¿no? Pero en realidad podemos justificar un placer que nos va a durar 1 minuto, 2 minutos,
versus la cantidad de plástico que se está generando, porque además aquí hay un dato muy importante. Cada pieza de plástico que se genera nunca va a dejar de existir sobre la superficie del planeta. Hasta donde yo tengo entendido, a lo mejor ahorita alguna de las otras personas me va a corregir. Oye, Nuria, yo iba a poner un temporizador para ver cuánto tiempo tenía, pero me vas diciendo porque se me va el rollo. Estamos ya a punto de acabar con tu tiempo, Dani, pero ¡No! sigue, sigue. Muy bien, entonces, los humanos somos la única especie que generamos basura. Todo lo demás, el residuo de una especie es el alimento de la otra y siempre es circular. Nosotros, ¿qué sucede? Que empezamos a extraer recursos de abajo de la tierra que no tienen un ciclo natural sobre la superficie, como lo es el plástico. Entonces, ¿qué sucede? Como no tiene alguna cosa que se lo coma y lo reintegre a los ciclos biológicos, pues permanece. Lo único que sucede es que, no sé si les ha pasado, tienen una pieza de plástico en su casa, le da el sol y un día lo agarran y se quiebra. Y eso no quiere decir que desaparezca, simplemente se convierte en un polvillo que son microplásticos y que empiezan a volar por todos lados. Está comprobado que ahorita hay microplásticos en lugares inexplorados del océano, hasta en las nubes, en la leche materna. En promedio, la persona promedio se come una tarjeta de crédito cada semana en peso de plástico. Por ejemplo, las manzanas vienen cubiertas con ceras y no son ceras, son ceras plásticas, ¿no? Entonces, considerando eso, estamos enmicando el mundo básicamente. Entonces, bueno, una cosa es el consumo responsable, muy importante, porque yo como individuo, cuando digo, ay, quiero un yogurt, y me doy un segundo para pensar y digo, un minuto de placer vale la pena que esto vaya a estar aquí en el basurero durante miles de años, o sea, te estoy diciendo por lo menos unos 100,000 años. Entonces, 2 minutos de placer, 100,000 años de daños, no le veo la lógica. Y bueno, te quiero platicar rápidamente de la composta, para las personas que ya están listas para dar ese paso, porque sí hay maneras de reducir nuestro consumo y nuestro impacto, porque nosotros al echar nuestros residuos orgánicos al relleno sanitario estamos afectando cielo, el aire, la tierra y el todo, ¿no? Entonces, yo con un equipo tenemos este proyecto que se llama Composta SMA, los invito a que visiten nuestra página. ¿Y qué hacemos? Se inscriben, nosotros pasamos por sus residuos orgánicos, o sea que la mitad de su basura ya se convierte en un beneficio. La tierra en San Miguel de Allende está muy maltratada, necesitamos regresar esos microorganismos al suelo. Nosotros generamos una composta rica en nutrientes y se las devolvemos a los usuarios. Pasamos cada semana y una vez al mes les entregamos composta ya lista. Y así tú sacas tu basura y no te preocupas que los perros, porque ya no huele, ya no escurre, ya no nada, es una maravilla que se puede reciclar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros para poner nuestro granito de arena. Ahorita estamos recuperando ya 2 toneladas a la semana en residuos de casas y de restaurantes. Y si alguien quiere hacer el tema de la composta a nivel comunidad o colonia, lo podemos hacer también para que sea autogestivo, que hay gente que prefiere no pagar el servicio, que a mí me parece súper económico porque son 90 pesos, es como si pagaras un taxi, básicamente, y al final recuperas tu inversión y tienes tu composta, la puedes vender, regalar o usar. Gracias, Daniela. Felicidades por el trabajo que realizas, definitivamente. Vamos con Gustavo Lozano. Es originario de León, Guanajuato, abogado de formación. Se dedica a la defensa del territorio y del medio ambiente. En el centro de sus preocupaciones está la defensa de los bienes comunes, naturales y los derechos humanos de las personas afectadas por el modelo de desarrollo económico, social y político, y trabaja con la organización Acción Colectiva Socioambiental. Adelante, Gustavo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias al equipo de Yo Soy San Miguel por la invitación para platicar sobre el tema de residuos. Bueno, agradecerle a Daniela toda la chamba que está haciendo para cambiar la cultura de la basura en San Miguel. Yo quiero hablar de un aspecto que toca lo que ella señaló, pero que tiene que ver más con las autoridades, ¿no? La parte que tiene que ver con las autoridades. Y como en muchos aspectos ambientales en nuestro estado, en este tema también
se siente una ausencia importante de autoridades, ¿no? Parte del problema es que hay como un vacío en torno al tema de los residuos, y las autoridades son las principales entidades que suelen hacer este vacío. Parte del problema también, creo, es que en general pensamos que la bronca que tiene que ver, o la bronca asociada a la basura, deja de ser nuestra bronca cuando sacamos la basura a la calle y la recoge alguien más, y en ese momento la bronca pues ya se la trasladamos a otra persona o a la propia autoridad, ¿no? Y ya no es bronca nuestra, porque en la medida en que no vemos la basura, pues no es bronca, ¿no? Podemos tener incluso una ciudad muy limpia en sus calles, pero con un problema grave en el sitio de disposición final de la basura que sí se genera en esa ciudad. Antes de ir directamente al tema al que me quiero referir, las invito y los invito a que vayan pensando cómo sentirían vivir a un costado de un sitio de disposición final de residuos, que además no cuenta con autorizaciones, pero que además tiene problemas documentados por la propia autoridad de gestión y de infraestructura, ¿no? Y imagina que tu comunidad en la que vives está a un lado, y que tú todos los días que amaneces, pues ves ahí el relleno con los montones de basura y los camiones que entran y salen, ¿no? Debo decir, un poco para que la gente también lo tenga claro, que cuando hablamos de residuos y de los sitios de disposición final, estamos hablando de al menos 3 sitios diferentes de disposición final. Hablamos de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, que son los espacios a donde se dispone la basura que producimos en las ciudades, los residuos que producimos en las ciudades, pero también están los sitios de disposición final de residuos de manejo especial, que suelen estar incorporados a los residuos, a los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos. Y tenemos una tercera categoría, que son los sitios de disposición final de residuos peligrosos, ¿no? Esencialmente acá estamos hablando de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos. Hay que decir que estos 3 distintos sitios de disposición final tienen diferentes autoridades encargadas de otorgar los permisos, de vigilar el cumplimiento de las normas. Los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos son competencia de los municipios, ¿no? Los municipios son quienes otorgan las autorizaciones para poder abrir y operar un sitio de residuos sólidos urbanos, y quien tiene la obligación de hacer cumplir la ley, de manejar ese sitio con apego a lo que establecen las normas. Los sitios de disposición final de residuos sólidos, de residuos de manejo especial, son competencia de los estados, de las entidades federativas, es decir, de los gobiernos de los estados. Y los sitios de disposición final de residuos peligrosos finalmente son competencia exclusiva de la federación, ¿no? Yo quiero hablarles de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que tenemos en el municipio de Uriangato, específicamente en la comunidad que se llama El Derramadero. Esta comunidad, los habitantes de esta comunidad viven a no menos de 500 metros de donde se encuentra esta instalación del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial de Uriangato, lo que significa que tendría que contar con 2 autorizaciones distintas, una otorgada por el municipio de Uriangato y otra otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de acuerdo a lo que establece la propia ley. Bueno, pues les cuento que este relleno sanitario, este basurero municipal, fue inaugurado el 5 de junio del 2001. Y desde entonces hasta el día de hoy, sorpréndanse, no tiene permisos para operar. No tiene permisos municipales para operar y no tiene permisos estatales para operar. Déjenme explicar un poquito la normatividad en torno a los sitios de disposición final. Tenemos en México una ley general del equilibrio ecológico
que distribuye, entre otras cosas, distribuye competencias para todas las autoridades en el país. También tenemos una ley general de residuos que hace lo mismo en términos exclusivamente de los residuos. Es la ley que establece qué sitios de disposición final son competencia de qué autoridad y cómo se deben de manejar. Y de esta ley se desprende una cosa que se llama Norma Oficial Mexicana 083, que es la norma que establece las especificaciones de protección ambiental para, fíjense bien, la selección del sitio donde se va a construir la instalación, el diseño, la construcción, la operación, el monitoreo, la clausura y las obras complementarias de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Esta norma, que fue publicada en el 2004, en octubre del 2004, establece una cosa bien importante. Dice, bueno, sabemos que antes de la entrada en vigor de esta norma, antes de la publicación de la norma, ya existían rellenos sanitarios, ya existían basureros, ya existían sitios de disposición final. A todas estas instalaciones que existen antes de la entrada en vigor de la norma, les vamos a otorgar 1 año de gracia para que presenten planes de regularización y se incorporen a la legalidad. Bueno, el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial de Uriangato nunca lo hizo. Nunca presentó, las autoridades competentes nunca presentaron los planes de regularización para poder operar conforme a la ley y durante toda la vida de este relleno pues han operado en la ilegalidad con todas las consecuencias que esto supone. El caso es que más o menos hace unos 7, 8 años habitantes de la comunidad del Derramadero empezaron a expresar públicamente su descontento por la mala gestión de las autoridades municipales y estatales de ese relleno, pues que les estaba impactando directamente en el medio ambiente y en su salud, ¿no? Realizaron múltiples protestas en los últimos años, llegaron incluso a cerrar, a bloquear el acceso al relleno sanitario para llamar la atención de las autoridades competentes y que se resolviera el problema sin éxito alguno. Desde el año pasado, Acción Colectiva, la organización con la que yo colaboro, estamos acompañando a un grupo amplio de habitantes de la comunidad del Derramadero para exigir justicia a las autoridades, particularmente a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, que entre sus facultades tiene la de vigilar justamente el cumplimiento de las normas. Disculpen que es la hora del paseo de mis perros y están un poco exigentes. El caso es que habitantes de la comunidad presentaban una denuncia ante la PAOT. En esa denuncia, a partir de esa denuncia, la PAOT ordenó una visita de inspección al sitio de disposición final para constatar si efectivamente operaban conforme a la norma o fuera de la norma, y posteriormente a esa visita de inspección concluyeron que efectivamente estaba operando fuera de la norma y emitieron una recomendación dirigida al municipio de Uriangato para que se regularizara. Al día de hoy, después de una segunda visita de inspección para constatar que se estén realizando los trabajos que se recomiendan para regularizar el sitio, el gobierno municipal de Uriangato no ha logrado comprobarle a la PAOT que efectivamente está cumpliendo con las recomendaciones que se emiten. Y en virtud de que no ha cumplido, este grupo de habitantes de la comunidad del Derramadero solicitó formalmente a la PAOT la clausura del sitio conforme a lo que establece la norma oficial mexicana 083, y la PAOT se negó a clausurarlo basándose en la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente en el Estado de Guanajuato, que fíjense bien, es una carta de impunidad para las autoridades municipales, porque la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente en el Estado de Guanajuato le impide a la Procuraduría clausurar un relleno sanitario, un sitio de disposición final en cualquier parte del Estado de Guanajuato, cuando el sitio de disposición final
está manejado u operado, mejor dicho, por las propias autoridades municipales. Pero cuando el sitio de disposición final, como por ejemplo el caso de León, Guanajuato, donde yo vivo, está concesionado a un particular, en ese caso la PAOT sí podría clausurar. Sin embargo, en Guanajuato, además de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente, tenemos otra normativa, que es la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato. Y fíjense bien, tanto esta Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato como la norma oficial 083 facultan a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato a clausurar los sitios de disposición final que se encuentren operando fuera de la norma, es decir, que se encuentren en la ilegalidad. ¿Se me está acabando el tiempo? Sí, Gustavo, tenemos comentarios justamente en donde dicen, sí, ya no queremos que siga operando el relleno del derramadero porque aparte que es ilegal nos está afectando a nuestra salud. ¿Podemos concluir, Gustavo? Sí, me concluyo señalando algunos de los puntos a los que se refirió la propia PAOT en su recomendación, que son comentarios alarmantes en torno a la salud de los habitantes del derramadero, y pese a eso, la PAOT se ha negado a clausurar. Voy a leer un par de párrafos de la recomendación para que sepan exactamente de qué estamos hablando. La PAOT en la recomendación concluye que del análisis realizado por la propia Procuraduría, y toda vez que el H Ayuntamiento de Uriangato no ha logrado comprobar o aportar la documentación idónea para que acredite que se están solventando las irregularidades, se establece que la gravedad de las infracciones pues es justamente grave, ¿no? El sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, responsabilidad del municipio de Uriangato, incumple con las especificaciones de protección ambiental, operación, monitoreo de conformidad con la norma oficial mexicana en la materia, causando, fíjense, problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire, toda vez que el mal manejo ocasiona erosión del suelo, proliferación de fauna nociva, contaminación de mantos freáticos, que en muchos casos surten nuestros sistemas de agua potable, señala la propia Procuraduría. Cierro con esto. Los lixiviados, a los que se refería Daniela, generados en el sitio, pueden ser arrastrados por los escurrimientos pluviales y depositarse en los cuerpos de agua que reciben estos escurrimientos, contaminando grandes volúmenes de agua que pudieran ser utilizados para consumo humano, como si nos sobrara el agua. Y finalmente, recomienda, de nuevo, que se apliquen medidas de urgente aplicación para solventar todas estas irregularidades. Repito, es momento de que la PAOT, en aplicación de la norma oficial 083 y de la Ley Estatal de Residuos, clausure ese relleno. La gente del derramadero decidió dejar de hacer protestas para ir por la vía institucional y solicitar la garantía de sus derechos, y espera que la propia autoridad sea sensible a esta reivindicación, ordene la clausura, ordene que se redacte un programa de regularización para el cierre, lo cual tendría que ocurrir de decretarse la clausura a lo largo del próximo año y medio. No se puede, y con esto concluyo, no se puede cerrar un relleno sanitario, un sitio de disposición final, así nada más porque sí. Tiene que cerrarse conforme a lo que establece la propia norma oficial, para que los residuos que están ahí depositados no vayan a generar un problema posterior en el tiempo, ¿no? Entonces tiene que haber un cierre adecuado, que es lo que están exigiendo los habitantes del derramadero. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por compartirnos esto. Nos solidarizamos con la gente de Uriangato que nos está escuchando y estamos atentos y en seguimiento a más noticias respecto a esto. Muchas gracias por compartir y por la denuncia. Y le quiero dar la bienvenida a Estefanía Arriaga. Ella es bióloga con especialidad en manejo de recursos. Actualmente se desempeña como jefa de Unidad Departamental de Gestión Sustentable de Residuos Sólidos en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y coordina la formulación y elaboración de inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México.
Bienvenida. Gracias, Estefanía. Adelante, compartiéndonos este programa de Basura Cero y todo este trabajo que seguramente se hace desde donde tú estás. Y gracias. Muchas gracias, Nuria, por la invitación y también a la asociación. Me parecen súper interesantes los comentarios que han hecho Daniela y Gustavo. Es muy interesante conocer la situación y pues cómo cada quien vive diferentes realidades, ¿no? Yo les voy a hablar y me voy a permitir compartir pantalla sobre lo que está pasando en la Ciudad de México, y para ello voy a poner un poco de contexto. Nada más si me dicen si ya se ve la presentación. Sí, claro. Muchas gracias. Me voy rápido por lo poco del tiempo, pero espero que pues se abra más el tiempo para la parte de preguntas. Primero que nada, pues a todos los que nos están pudiendo escuchar o ver en sus dispositivos, pues pensar en lo que va del día, cuántos residuos hemos generado, ¿no? Desde que me levanté, desayuné, me compré un jugo, me compré un pan, me lavé los dientes, se me acabó la pasta y entonces la tuve que tirar al bote. Entonces, todos esos residuos que hemos generado a lo largo del día, ¿qué cantidad hemos estado desechando a lo largo del día por las actividades diarias que estamos realizando? Me gustaría nada más que se quedaran como en la mente con este dato, como un aproximado de cuánto creen que están generando. Y bueno, vamos a seguir avanzando. La diferencia que hay entre un residuo y el término de basura es muy importante, porque basura, o sea, siempre decimos basura a todo, ¿no? O sea, tiré la basura, tiré esto, ¿no? Pero ¿por qué hacemos esta diferencia entre basura y residuo? Es porque basura es todo el material que desechamos y que carece de valor, mientras que un residuo es un material que tiene un valor una vez que ha sido desechado después de cumplir su función. Esto, pues, o el valor de un residuo aumenta conforme la separación se haga de mejor manera. Aquí un poquito de contexto de la Ciudad de México. Nosotros somos una de las ciudades más grandes del mundo. Estamos compuestos por 16 alcaldías y más de 9 millones de habitantes, en los cuales pues también tenemos un tránsito diario de una población flotante de casi 2.28 millones. A diferencia de lo que se dice de que es una gran zona urbana, en realidad es que el 60% de nuestro suelo es suelo de conservación. También un poco retomando lo que hablaba Gustavo de la norma de rellenos sanitarios, es por esta razón que nosotros también ya no podemos tener y no contamos con un relleno sanitario actualmente activo en la Ciudad de México, porque la norma establece ciertos criterios para su instalación. La generación que tenemos de residuos pues es muchísimo más de lo que están generando actualmente en San Miguel de Allende. Son 12.306 toneladas al día. Sin embargo, puedo notar que la generación por habitante pues no es tan diferente a lo que se está teniendo actualmente en la zona, ¿no? Son 1.07 kilogramos al día, mientras que en San Miguel de Allende, si no mal recuerdo, eran 0.8 kilogramos, ¿no? Entonces, pues vemos que hay un gran parecido a la cantidad de residuos que estamos generando como población. También en el lado derecho pues podemos ver la generación por fuente. Esta proviene principalmente de domicilios y comercios. Diferente a lo que pensamos que, bueno, son las empresas las que contaminan, son las que tienen como ya mayor generación. En realidad la mayor generación proviene de los domicilios y pequeños comercios. Y bueno, ya que tenemos como esta reflexión de cuántos residuos hemos generado a lo largo del día, pues también viene a la mesa la reflexión de pues este consumo innecesario que a veces hacemos de ciertos productos, y que se ha vuelto muy relevante el tema en cuanto a denominar economía lineal y economía circular. Esta economía lineal es un modelo de consumo que tenemos actualmente, en el cual pues solamente se extraen los recursos, se produce un material, se consume por nosotros y simplemente se desecha. No se aplican estas R's que también mencionaban en las entrevistas, que en realidad ya son más de 3 R's, ya son como 7 R's entre reducir, reparar, remanufacturar, reusar, reutilizar, reciclar, etcétera. Entonces, hay más todavía que se ha estado empezando a poner sobre la mesa, y pues esto nos ayuda a cambio de pensamiento de una economía lineal a una economía circular, pues nos ayuda también a reducir la cantidad de residuos que estamos generando. Estas imágenes son de la Ciudad de México.
pues podemos ver la gran cantidad de residuos que están llegando a las instalaciones. Y no solo eso, sino, por ejemplo, del lado izquierdo, pues vemos una barranca que está llena de residuos que tiran la gente que vive alrededor de ella. Y pues todas estas malas prácticas son cosas que debemos de evitar. De igual manera, aquí en la imagen de medio, todo lo que se ve por debajo son toronjas y naranjas que no fueron vendidas y que no fueron aprovechadas y terminan en este caso en la planta de composta que está en el ex relleno sanitario de Bordo Poniente. Y pues en la imagen de abajo podemos ver la cantidad de plásticos que todavía está llegando a la planta de selección y que son plásticos que podemos evitar. Si seguimos con esta gran generación de residuos, hemos hecho cálculos de que podemos generar, pues ya en 2 años, casi 5 millones de toneladas anuales, porque es una tendencia que va hacia la alza. No hemos podido lograr al 100% una reducción de esto. Sin embargo, pues más adelante les estaré platicando qué se está haciendo al respecto. Y bueno, en el caso de la Ciudad de México, ¿qué es lo que pasa con los residuos? Hay personal del Servicio Público de Limpia, que como bien mencionaban, también a mí no me gusta decirles como personal de la basura o los chavos de la basura, sino pues son personas que tienen un trabajo y que realizan una función muy importante y que si recordamos en pandemia pues fue una actividad primordial que no fue tan visibilizada y que en realidad pues es esencial, ¿no? No podíamos quedarnos con esos residuos y necesitábamos poder desecharlos y ellos siguieron cumpliendo con su función. Una vez que son recolectados, se llevan a las estaciones de transferencia donde son separados o son depositados de manera diferenciada en residuos orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables y dependiendo de sus características son llevados a diferentes infraestructuras. Los residuos orgánicos son llevados a alguna de las plantas de composta con las que cuenta la ciudad, mientras que los residuos inorgánicos se pueden llevar a las plantas de selección, donde todavía hay una recuperación de estos productos, y a su vez a las plantas de compactación, donde se obtiene combustible derivado de residuos, que son residuos que se utilizan en los hornos cementeros para producir energía. Los residuos que no pueden ser utilizados por sus características son enviados a algunos de los sitios de disposición final con los cuales la Ciudad de México tiene convenio, principalmente con el Estado de México y el Estado de Morelos. Y bueno, dentro de esta infraestructura con la cual ha estado instalando en el gobierno de la ciudad, en la Ciudad de México, a partir del impulso que se tiene desde el gobierno de la ciudad, pues es una planta de biodiesel, una planta de carbonización hidrotermal y un biodigestor, así como otras plantas que tienen el aprovechamiento de diferentes tipos de fracciones de residuos. Gracias a conocer el diagnóstico que se tenía de lo que está pasando en la Ciudad de México, cuánto se está generando, de qué tipo, etcétera, se pudieron establecer unas metas que componen el programa de Basura Cero hacia una economía circular, porque busca no solo el poder dar un buen manejo a los residuos, sino también el poder aprovecharlos y reintegrarlos a las cadenas de valor. La meta general al 2024 es reducir al 75% la cantidad de residuos que llegan a rellenos sanitarios. Y las demás metas pues están asociadas con diversas infraestructuras como la composta, reciclaje, la producción de combustibles alternos, investigación en nuevas tecnologías. También fue un punto que se plasmó porque estábamos en el entendido de que existe también nueva tecnología que pudiera implementarse, así como la disminución del envío a rellenos sanitarios. Bueno, ¿y cómo hemos hecho cómo estamos haciendo para poder llegar a esas metas tan ambiciosas? Pues bueno, desde el 2015 se estructuró y se publicó esta norma ambiental, que es la 024, que establece la separación primaria avanzada y obligatoria de los residuos, en los cuales se establece ya una separación en 4 fracciones. Bueno, les quiero mencionar que desde 2003 en la Ley de Residuos se estableció una separación en 2 fracciones, orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, pues hasta 2015 fue cuando ya se estableció una separación aún mayor, en los cuales pues también pues se veía beneficios no solo para las personas que separaban estos residuos al aprovechamiento y venta de estos, principalmente los reciclables,
sino también para que el personal de limpia pudiera manejarlos de mejor manera y pudieran reducirse los riesgos que ellos estaban teniendo y a su vez pues que ellos tuvieran un mayor ingreso por la venta de estos reciclables. Como mencionaba Daniela, pues es muy importante la separación de estos residuos para que puedan continuar con el valor que tienen y tener un mejor aprovechamiento. Además, pues también ayuda a la dignificación del trabajo de estas personas. Y bueno, ¿de quién es responsabilidad separar los residuos? De los ciudadanos, que es cualquier persona que los genere, y esto pues está fundamentado, como ya les mencionaba, en la ley y bueno, en esta norma. Y además pues se tiene también establecido en la ley que está prohibido depositar los residuos en sitios inadecuados y pueden ser acreedores pues a grandes multas. Parte de esta norma y de este plan de acción, pues también establece una parte de cultura hacia la ciudadanía, el poder difundir la información y que todo el mundo esté con una misma línea en la cual pues pueda avanzar y saber cómo y qué se tiene que hacer. Entonces se creó una gran campaña que se llama Basura Cero y dentro de ella se hicieron se tocan diversos temas. Uno de ellos se llama Haz tu parte, que justo, pues un tema muy importante es que no solo es culpa del gobierno, no solo es culpa de los ciudadanos, no solo es culpa del personal de limpia, no solo es culpa de quien sea, o sea, todos estamos involucrados en esta parte del manejo de los residuos, porque todos generamos residuos y a todos nos afecta. No porque yo sí separa y el otro no, ya a mí me deja de afectar y a él sí le sigue afectando. O sea, a todos nos afecta y por eso es muy importante que todos empezamos a poner nuestro granito de arena, por mínimo que sea, sin justo, también lo que decía, no pensar de, ay, es que se lo voy a entregar al camión y lo va a revolver. Y el del camión dice, ¿yo para qué separo si no me separa el ciudadano? ¿No? Y así se vuelve una cadena que se vuelve ya algo tan grande que va a ser muy difícil tratarlo. Entonces, poco a poco, pues hay que empezar a poner de nuestra parte y empezar a pensar no solo en nosotros, sino en los demás y ser más empáticos, porque pues es un mundo en el que todos vivimos y pues vamos a seguir aquí, ¿no? Otra de las normas que se creó fue esta que es sobre el manejo de residuos eléctricos y electrónicos. En esta pues se busca que no solo los ciudadanos puedan separar y manejar sus residuos de manera adecuada, sino que también las empresas se hagan responsables por los residuos que están poniendo en el mercado. Entonces, si yo, Samsung, si yo, Apple, si yo, todas estas empresas quieren poner o generan una cantidad de residuos, deben de hacer acciones para poder mitigar el daño que están haciendo, ¿no? Que es lo que se conoce como responsabilidad extendida del productor. Y pues ellos deben de ingresar un plan de manejo de bienes a la Secretaría de Medio Ambiente, en el cual se evalúa si ellos cuentan con autorización para poder, pues, poner a la venta estos productos en el territorio de la Ciudad de México. Otra norma importante es la sobre aceite, separación de aceite y grasas residuales, porque a veces tenemos como la mala costumbre de terminamos de cocinar con el aceite y lo depositamos en la tarja y ahí se va. Pero en realidad este aceite al entrar en contacto con el agua y con jabón, pues genera piedras que causan obstrucción del drenaje y pues esto también lleva daños a la larga porque termina en el alcantarillado y luego pues también está las quejas porque se inundan las calles, porque el gobierno no les da mantenimiento, que porque el vecino tiró la basura a la coladera y en realidad pues es toda una consecuencia de malas acciones que hacemos, ¿no? Entonces, pues este dato también es muy importante, se debe de separar las grasas y el aceite, no se deben de tirar a la tarja. Y no se debe de reusar tantas veces el aceite hasta que esté negro. O sea, en realidad debe de ser también por nuestra salud el que hagamos este cambio de hábitos. En el caso de la Ciudad de México, pues el aceite que se está separando se está aprovechando mediante la instalación de una planta de biodiesel, en el cual pues esta planta trata el aceite vegetal usado que llega y lo convierte en un bioaditivo que se está usando ya para el transporte público, en este caso el Metrobús y ya próximamente el RTP. Entonces, pues ya ahí ya estamos cerrando la cadena y pudiendo aprovechar este residuo sin necesidad de desecharlo. También contamos con programas y proyectos como es el Mercado de Trueque, el cual, el Mercado de Trueque Reciclatrón se hace cada mes de manera itinerante, en el cual el Mercado de Trueque recibe los residuos de la ciudadanía que los lleve correctamente separados y a cambio les da unos
unos vales que son como billetes con un valor y ellos pueden intercambiarlo por productos agrícolas que se producen en el mismo suelo de conservación de la ciudad. Y en el caso de Reciclatron, simplemente se le da a la ciudadanía pues la opción de poder entregar sus residuos con personas autorizadas y no pues con personas que tienen un mal manejo de estos, sobre todo pues estos bien conocidos como los del fierro viejo, que pues al buscar estas piezas que son valiosas, pues muchas veces hacen o desechan lo demás de manera inadecuada y hasta pueden causar daños a su propia salud. También tenemos la norma 007, que es sobre residuos de la construcción y demolición. Muchas veces pues hacemos, no solo son las grandes empresas que hacen construcción, sino también muchas veces hacemos pequeñas remodelaciones en la casa y pues que decimos, ay, pues lo tiro en la esquina o se lo doy al camión recolector y el camión recolector lo termina tirando en la barranca o lo lleva a algún lugar que no es. Entonces, esta norma se hizo con el fin de poder evitar ese mal manejo. Y además, pues, está acompañada de diversas estrategias, entre ellas un programa de recolección de residuos domiciliarios, en el cual se ofrece a la ciudadanía la opción de depositar sus residuos con los camiones de las alcaldías, y estos camiones de las alcaldías lo trasladan a una planta de tratamiento de residuos de la construcción. Y esos mismos residuos que están tratándose son usados en las obras públicas de la Ciudad de México, principalmente la restauración de parques, construcción de banquetas, entre otras estructuras. Ya se está usando material reciclado y justo esta norma pues también establece que las obras públicas y privadas solo deben de usar este tipo de material ya reciclado. Y bueno, esta es una de las infraestructuras más recientes que se tiene en el gobierno de la ciudad. Fue una inversión bastante fuerte, pero muy, muy importante porque se cuenta ya con una planta de selección que nos ayuda a recuperar pues aquellos materiales reciclables que todavía llegan a las plantas de selección y que la gente pues no está separando todo esto, todo el material reciclable, pues además de evitar que llegue a un relleno sanitario, pues nos hace ahorrar por el costo que nosotros tenemos que pagar por el envío a estas instalaciones. Además de que pues también nos reduce emisiones, nos ayuda con la venta de estos materiales reciclables, pues también se utiliza para el mismo mantenimiento de la planta, entre otras cosas. Entonces, pues fue una inversión muy buena y que se pudo hacer. También dentro de esta misma regulación que tenemos, en 2019 se hizo la prohibición de los plásticos de un solo uso. Sé que ustedes también están haciendo bastantes cosas en cuestión de los plásticos, sin embargo, pues ahí vamos en todo el territorio de la República, pues avanzando poco a poco en este tema. Nosotros hicimos prohibición tanto de bolsas como de los plásticos que ven aquí abajo y hemos tenido una tarea muy, muy ardua y creo que una confrontación muy, muy, muy larga todavía con el sector privado, justo por esta cuestión de comodidad que mencionaba Daniela, como en que entre ellos no quieren salir de esta zona de confort en la cual pues se sienten muy bien ganando, teniendo ganancias a partir de actividades que hacen daño al ambiente, ¿no? Entonces, nosotros como consumidores, pues somos los que tienen el voz y voto de lo que estamos comprando y lo que estamos adquiriendo. Si yo ya quiero dejar de utilizar envases que son desechables, platos, etcétera, yo lo puedo hacer cambiando mis actitudes, cambiando mis hábitos de consumo, etcétera, ¿no? Y pues principalmente no se buscaba o no se tiene una guerra en contra de los plásticos, sino más bien es cambiar los hábitos de consumo por dejar de usar plásticos de un solo uso, por empezar a usar envases reutilizables y pues no solo el sustituir por otros como son los compostables. Bueno, aunado a esta prohibición, pues también sacaron criterios para que los plásticos compostables que realmente se estaban poniendo en el mercado, pues cumplieran con las características y no simplemente tuvieran un sello de que es compostable y ya por eso la gente empezara a pensar que está consumiendo cosas correctas. Y bueno, esta imagen yo la pongo porque yo la tomé, es de un tianguis que está en el Estado de México. Y bueno, han de saber que el Estado de México no cuenta con una prohibición de plásticos compostables, de plásticos de un solo uso, perdón. Sin embargo, pues al ver que todos los demás estados estaban empezando con estas prohibiciones, etcétera, pues es algo que la gente empieza a replicar, ¿no? Y que se empieza a dar cuenta de las acciones
que están haciendo un daño al medio ambiente. Entonces, aunque ellos no tuvieran que, no estén obligados, pues realmente se veía la influencia que se tiene en los estados vecinos, ¿no? También tenemos dentro del programa Basura Cero una línea estratégica que es dignificación de los trabajadores y trabajadoras de limpia, en el cual pues se les hace un reconocimiento a la labor que están haciendo. Se les hizo como una pequeña evaluación de, ok, estás separando, sí, cómo lo estás haciendo, cuentas con tu equipo de protección, etcétera. Con base en eso se tenía una calificación y se les otorgaba, además de un reconocimiento, se les otorgó un premio que ellos podían escoger, como entre entradas a Six Flags, vales de despensa, entre otras cuestiones que pues ellos les hacía como realmente que alguien está reconociendo el trabajo que estoy haciendo, no soy invisible, si lo hago bien, alguien sí me lo va a reconocer, ¿no? No simplemente lo estoy haciendo por hacerlo. Y aunado a esto, pues se hizo también un proyecto junto con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo que se llama Trucos y Saberes, en el cual pues los mismos trabajadores de limpia iban casa por casa capacitando pues, a los vecinos que conocen de toda la vida, porque en realidad son personas que conocemos de siempre porque siempre pasan a recoger nuestros residuos. Entonces ellos daban esta plática y qué mejor porque ellos tenían ya toda la teoría y podían compartirlo con las personas con las que conviven diariamente. Y bueno, finalmente, un poco de los resultados que hemos estado obteniendo con este plan, pues es una disminución en la generación de residuos. Son ya menos toneladas las que estamos enviando a disposición final y pues también esto se traduce en ahorros económicos y en una mitigación de gases de efecto invernadero. Finalmente me gustaría como reforzar lo que han estado diciendo y poder dar este diagrama que a mí me gusta mucho, es siempre qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, que ya estoy aquí, ¿qué hago, no? Ok, primero que nada, prevenir la generación de residuos. Pensar antes de comprar. ¿De verdad lo necesito? No, no lo necesitas. Ok, no lo compres. No es necesario, quédate como estás. No va a pasar nada. Nadie le va a afectar que no lo compres. Si sí lo necesitas, entonces piensa, ¿lo necesito nuevo? No, si lo necesitas nuevo, ok. Si no lo necesitas nuevo, ok. Buscar dónde lo puedes comprar, dónde lo puedes rentar, quién me lo puede prestar. Si le fuerzas lo necesitas nuevo, entonces busca que sea algo local, que sea reutilizable, que sea reparable. Prefiere, ese tipo de productos antes o sea, siempre pensar como de, ¿y en dónde va a parar esto? ¿No? O sea, si consumo esto, ¿en dónde va a terminar una vez que lo deseche? Y pues no dejarse llevar tanto como por el marketing. Hay una industria que siempre dice, yo no sabía que lo necesitaba. Pues si no sabías que lo necesitabas, pues es porque no lo necesitabas y no tienes que comprarlo. Tu bolsillo te lo va a agradecer y el planeta también. Y bueno, estas otras acciones que también, pues, que sabemos, pero pocas veces hacemos, que es separa tus residuos, elige productos con menos envolturas, lleva tu propia bolsa, reusa o dona lo que ya no uses, haz composta, muy importante, carga tu termo y sobre todo comparte esta información con otros. Ya lo escuchaste en esta plática, ya aprendiste un poco, entonces empieza a difundirlo entre tu familia, entre tus vecinos y así poco a poco vamos generando este conocimiento entre todos y vamos cambiando la forma de pensar que tenemos. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Aquí dejo mis datos y pues bueno, muchas gracias. Estefanía, muchas gracias. Qué importante lo que nos acabas de compartir. Sabemos que hay luz, que hay caminos y que este mensaje final que nos diste es importantísimo. Vamos, tengo preguntas, pero las voy a dejar al final. Vamos con Paco. Hay preguntas para Gustavo, importantes. Y le doy la bienvenida a Paco Ayala, activista socioambiental, que dejó el derecho para convertirse en ojalatero social. Trabaja en el tercer sector, donde ha colaborado en múltiples proyectos culturales y ambientales. Fundador de la Cuadra AC, espacio de hiperlocalismo que fomenta la permacultura, fundador de Huerto Roma Verde. Y adelante, Paco, bienvenido, gracias. ¿Me escuchas, Paco? ¿Estás silenciado? Sí, perfecto, perdón, pero bueno, me tuve que salir del Huerto Roma Verde. Yo no traigo una presentación así tan bonita como la de nuestra anterior ponente, Estefanía, pero porque yo quería mostrarles el Huerto Roma Verde, pero pues cayó la noche, pero no importa, ya habrá oportunidad para poderles mostrar lo que la sociedad civil organizada
está trabajando para justamente resolver este gravísimo problema que tenemos, que es el manejo de nuestros residuos. Coincido con Estefanía, no podemos seguir hablando de basura, porque eso justamente degrada la importancia de lo que estamos tratando. Tenemos que empezar a hablar de manejo de residuos, ya sea residuos sólidos o residuos orgánicos, y a partir de ahí entender que si los manejamos de manera adecuada, estamos generando valores que podemos reintegrar a la resiliencia y a la restauración pues, de muchas cosas. Si nosotros seguimos empleando en nuestro imaginario la palabra basura, vamos a seguir pensando que es algo que podemos desechar, que no tiene uso, que no tiene valor, y eso es un gran error. Quitémonos de nuestro lenguaje la palabra basura, porque eso no ayuda pues a este esfuerzo y a esta lucha que estamos tratando de implementar. Yo quiero hablarles desde la experiencia que tenemos nosotros en Huerto Roma Verde, que llevamos ya, vamos a cumplir 10 años, y desde antes ya veníamos trabajando estos temas, cuando efectivamente pues era algo así como que todavía más difícil pues de platicar, porque nos enfrentábamos con estos términos, como lo que decía hace rato la otra compañera, de que bueno, pues mi queridísima Daniela, a la que le agradezco mucho que me haya invitado a esta plática, ¿no? Pero lo que decía en el sentido de que la gente dice, pues ¿para qué se paró la basura si la gente de Limpia la va a volver a mezclar? Y lo importante aquí es cambiar de hábitos, empezar todos y cada uno de nosotros a modificar nuestra conducta personal, para que a partir de ese cambio de conducta personal podamos hacer una transformación colectiva. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer en este y en otros muchísimos temas. Entonces, eso es lo que hemos nosotros venido haciendo en el Huerto Roma Verde ya desde hace bastantes años, tratando de cambiar esta cultura, de cómo hacernos responsables de nuestros desechos orgánicos y de nuestros desechos sólidos, y de cómo incorporarlos. No solamente es cómo yo los coloco en un lugar en donde sé que los van a reciclar, o los vamos a poder transformar en composta. O sea, lo importante aquí es que tengamos la convicción de que lo que estamos haciendo tiene una labor social, una labor comunitaria, una labor de responsabilidad socioambiental, más allá de cualquier otro tema. Entonces, actualmente, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con varios vecinos, vecinas, restaurantes, pequeños comercios, y hoy por hoy recolectamos 20 toneladas al mes de desechos sólidos, que van desde colillas de cigarro, medicinas caducas, pilas, distintos tipos de plásticos, obviamente todos y cada uno de ellos seleccionados de manera adecuada, cartón, vidrio, hierro, en fin, ahora sí que todos los residuos sólidos que se pueden ustedes imaginar, vidrio, los recolectamos en el Huerto Roma Verde y los canalizamos de manera adecuada a las distintas alianzas que ya tenemos tejidas con muchísimas organizaciones y empresas que se dedican a transformar, a reciclar, a sobreciclar este tipo de materiales. Algunos de ellos también los transformamos de manera local en el propio Huerto Roma Verde para poder hacer mobiliario, para poder hacer juguetes, para poder hacer joyería, obviamente en la pequeña escala de lo que podemos hacer en la trinchera del huerto. Y también estamos recolectando residuos orgánicos. Estamos recolectando ahorita en este momento 20,000 litros, o sea, 20 toneladas de desechos orgánicos
que recogemos de 6 restaurantes y de 100 vecinos que pues ya tenemos el servicio de recolección, y de un número importante de vecinos que de manera individual asisten al huerto a dejar sus residuos orgánicos de manera adecuada y a través de un proceso de capacitación que hemos venido dando hace muchísimos años, ahí picando piedra, tratando de generar toda esta cultura de responsabilidad socioambiental. Entonces, con esos desechos orgánicos estamos produciendo suelos vivos. Composta que estamos aplicando en suelos urbanos y periurbanos. Hoy tenemos en el huerto la capacidad de procesar 10,000 litros, o sea, 10 toneladas de estos 20,000, y los otros 10,000 los llevamos a la zona norte de Xochimilco en un proyecto amigo, hermano, que se llama Nuestro Huerto, y ahí también estamos ya haciendo todo un proyecto de regeneración de suelos, porque no se trata solamente de analizar y ver hacia, o sea, lo que les decía, hacia dónde ponemos nuestros residuos, sino también a saber que nuestros residuos están empezando a transformar los suelos. Un problema gravísimo que estamos empezando a darnos cuenta es que estamos con una pérdida enorme de suelos vivos. Más incluso grave que el calentamiento es el tema de la pérdida de suelos vivos. O sea, estamos hablando de que efectivamente el calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero, que son 5 grandes gases, los más importantes, como bien lo decía Daniela, pues es el dióxido de carbono y el gas metano, pero eso es un problema que vamos a estar teniendo de manera gradual y crónica a lo largo de varias décadas, pero la pérdida de suelos vivos, la pérdida del ciclo de nutrientes en los suelos, lo estamos teniendo en los próximos 10 años, en los próximos 15 años, con efectos graves en la seguridad alimentaria. Entonces, para nosotros, el insumo que representa los desechos orgánicos que una ciudad genera, que pues bueno, consiste en que cómo los transformamos, además de depositarlos de manera correcta, cómo los transformamos en nutrientes, cómo lo transformamos para poder hacer suelos vivos y parar la devastación de los suelos que tenemos. Y eso estamos tratando de hacer en la zona norte de Xochimilco, en alianza con varias organizaciones de la sociedad civil, con varias empresas socialmente y ambientalmente responsables. Desgraciadamente no con el apoyo que deberíamos de tener del gobierno, porque pues, bueno, todo este rosario de buenas intenciones que a veces existen y a veces hay en los gobiernos, que entendemos que pues hay legislaciones que en vez de ayudar, pues obstaculizan este tipo de desarrollo. Yo quisiera tener la posibilidad de que pudiéramos sacar la licencia única ambiental, el Redime, pero los requisitos burocráticos, o sea, pareciera que todo está hecho para entorpecer el que la sociedad civil organizada pueda ayudar a este tema. Y esto tiene que ver porque al final se está convirtiendo en un gran negocio que está empezando a ser colocado por unos cuantos, o sea, independientemente del sindicato de basura. Ya hay 2, 3 empresas ahí importantes que están siendo las beneficiadas de este negocio, y a la sociedad civil organizada, como nunca antes, este gobierno ha estado obstaculizando, ha estado pues trabajando en contra de las asociaciones civiles, de las redes de organización ciudadana, para hacer que nuestro trabajo se convierta verdaderamente en una pesadilla. Pero aún así resistimos. Y resistimos porque tenemos la convicción, más allá
de los sexenios y más allá de los partidos políticos y más allá de cualquier otra circunstancia política. Estamos, perdón, aquí saludando a un gran amigo también ambientalista. Estamos trabajando por decir que podemos justamente ir más allá de las acciones que el gobierno da y que ojalá podamos trabajar de manera mucho más corresponsable, porque efectivamente también concuerdo con Estefanía, es un tema en donde nos debería de involucrar a todos de manera muchísimo más convincente, sociedad civil organizada, gobiernos, empresas, todos deberíamos de estar involucrados en solucionar este problema, como también el problema energético, como también el problema de agua y muchos otros más, pero este problema, el tema de los residuos, de manera muy importante, no se puede solucionar si no trabajamos de la mano. Pero, pues bueno, la verdad es que muchas organizaciones nos sentimos vulneradas porque no solamente no hay apoyo, hay verdaderamente una política de obstaculización para que podamos nosotros seguir fomentando esto. Entonces, tenemos que romper esa idea de que la sociedad civil es un estorbo. Entonces, pues bueno, pues estamos aquí nosotros en el Huerto Roma Verde demostrando que podemos transformar residuos y que podemos ayudar a que podamos pues trabajar para generar resiliencia comunitaria. Muy bien. Paco, hay comentarios. Me alegra que Estefanía te esté escuchando porque estoy segura que está tomando nota de todo esto que estás comentando. Y Ivette Leiva dice, el Huerto Roma Verde es un maravilloso ejemplo de lo que se puede hacer en comunidades organizadas, además de un espacio social bien importante. El cambio de hábitos es fundamental. Hace algunos meses el Huerto Roma Verde recibió un Unicel limpio, pero creo que ahora ya no. Paco, ¿dónde puede entregarse ahora? Vale la pena, evidentemente, replicar el ejemplo de Huerto Roma Verde en San Miguel de Allende. Yo sé que Daniela lleva un camino andado aquí, pero vale la pena que todos pongamos nuestro esfuerzo para poder replicar el ejemplo de Huerto Roma Verde. Paco no está con el micrófono, tal vez no puede contestar lo del Unicel. Sí, Paco, sí, estás ahí. No puedo contestar. Bueno, a ver, ese es otro de los temas, ¿no? O sea, el tema de los plásticos de un solo uso. O sea, tenemos, como les digo, todo un rosario de buenas intenciones por parte de los gobiernos, y no solamente el gobierno de la ciudad, pero que en realidad a la hora de actuar se quedan chiquitos. Es una política constante de simulación. Nos dicen que ya no va a haber plásticos de un solo uso, y hoy por hoy tenemos a Bimbo que avienta campañas de que sus plásticos son biodegradables, y es una mentira, ¿no? Y no hay supervisión que lleve a ponerlos en orden. Son plásticos oxidodegradables que generan microplásticos, incluso peor. Y así el tema del Unicel. ¿Por qué no hay autoridades que tengan el valor de decir se acaba esto? Estamos contra el tiempo, o sea, el tiempo se agota. Estamos a un punto no crucial, ¿no? Estamos al borde de una extinción masiva, y hoy tenemos gobiernos que se siguen inclinando a las grandes industrias extractivistas. No solamente en estos temas, pero bueno, enfoquémonos a este tema. Entonces, muy bien. Mientras que sigamos con estos puntos de simulación, no vamos a avanzar. Muy bien, Paco, muchas gracias. Tengo muchas preguntas para Gustavo. ¿Por qué la PAOT solo emite recomendaciones? ¿Cuántas recomendaciones faltan? ¿Se están tratando de buscar los permisos por parte del municipio? ¿Es posible que los obtengan? Se repite la pregunta, ¿por qué la PAOT no clausura? ¿Qué sucede? ¿De quién es el relleno sanitario? Que algo debe pasar, Gustavo, no entiendo. Perdón. Sí, efectivamente, pues es parte de lo que estamos tratando de combatir, porque la PAOT, como bien dice Paco, pues simula que
procura la correcta aplicación de las normas ambientales, y sin embargo en casos como el de el relleno sanitario o el sitio de disposición final de el derramadero en Uriangato, pese a que ella misma ha emitido una recomendación que establece la gravedad de la situación en la que se encuentra el sitio de disposición, pero la propia comunidad que habita a un costado se niega a clausurar, pese a que la norma oficial y la ley estatal de gestión de residuos posibilitan que la PAOT haga esta clausura en toda ley y de manera formal. Desde este punto de vista, bueno, pues legalmente no habrá explicación. Y lo que estamos esperando es que un juez de distrito, una jueza de distrito en este caso, ante quien hemos presentado un amparo en contra de la negativa de la PAOT de clausurar el relleno sanitario, pues determine lo conducente. Sin embargo, también creo que está bueno señalar que durante el mes de septiembre el periódico Correo publicó 2 notas relativas a los rellenos sanitarios en Guanajuato. Y en palabras de las autoridades de Uriangato, a quien se entrevista para hacer esta nota, pues señalan que han cumplido con las recomendaciones que les ha impuesto la PAOT, lo cual es falso, ¿no? Yo invitaría a los medios de comunicación a que profundizaran en sus investigaciones y no se queden simplemente con la palabra de las autoridades, porque como, insisto, bien decía Paco, muchas de ellas simulan comportamientos y prácticas apegadas a la ley cuando es todo lo contrario. En el chat también se está preguntando sobre, o se está planteando el tema de que de que el relleno sanitario, las autoridades municipales están tramitando un permiso ante la autoridad. Bueno, debo de decir que parte de las observaciones que se hacen en la recomendación a la que me he estado refiriendo tienen que ver con las características constructivas del sitio de disposición final. Y parece difícil que teniendo problemas estructurales, es decir, en las características constructivas del sitio de disposición final, la Secretaría de Medio Ambiente acabe otorgando un permiso para que pueda operar en toda regla. Parecería más sensato que se inicie el proceso de cierre, como lo establece la norma oficial 083, y el dinero que pudieran utilizar para remediar este sitio de disposición final, pues lo usen para cerrarlo adecuadamente y para montar otro relleno que opere con toda formalidad en un espacio en donde no afecte a ninguna persona. Muchas gracias, gracias. Nos quedamos con el mensaje de Estefanía, con el mensaje de Daniela, con el mensaje de Gustavo y de Paco. Cambio de hábitos y responsabilidad, que es una palabra que constantemente se repite en nuestros foros. No impunidad. Y no impunidad. Les agradezco, Estefanía, Dani, Gustavo, Paco. Gracias por acompañarnos. A usted que nos tuvo paciencia para esperar a que iniciara nuestro foro. Nos vemos en nuestro próximo foro. Usted es quien decide cuál es el próximo tema en San Miguel de Allende. Y recuerde que en nuestro canal de YouTube el contenido de este foro va a estar arriba en un par de días. Le agradezco inmensamente. Estamos en contacto. Buenas noches. Hasta luego. Nosotros somos Yo Soy San Miguel de Allende. Gracias. Gracias. Gracias.